Buenos días a todos. Hoy estamos aquí reunidos, Padre, en tu nombre. Hoy estamos aquí con los brazos abiertos y la mente abierta, pidiendo que nos abras el entendimiento, que llegue luz a nuestro corazón, que todo lo que aquí digamos, que todo lo que estudiemos, que todo lo que sea en tu palabra, Señor, sea asimilado, aceptado, procesado y puesto en práctica. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por el techo que nos cobija. Gracias por el pan que nos llevamos a la boca. Gracias por tener familia. Gracias por tener una mano amiga. Gracias por todas las bendiciones, por todas las cosas que podemos ver, sentir, oír y disfrutar. Solamente tú, Señor, sabes lo que corresponde a cada quien. Solamente tú, Señor, sabes por qué nos mandas las pruebas que a veces sentimos son muy difíciles de superar, pero que tenemos que entender, aceptar, todo, aprender, sobre todo entender que eso es lo que nos corresponde. Señor, te pido humildemente, Padre, Maestro, voltees tus ojos hacia todas esas personas que no han entendido tu palabra, que no conocen tus enseñanzas, que están perdidos en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia, que ayudes a todas esas personas que tienen problemas mentales y a ustedes, hermanos benefactores, que nos acompañan en este momento y que siempre están con nosotros. Gracias por ayudarnos, gracias por protegernos, que también estamos para aprender, para ayudarnos. Cada uno de los ángeles de la guarda que nos acompañan día y noche, que nos protegen, que nos ayudan. Gracias, gracias. Hoy, Señor, estamos aquí reunidos, toda esta familia, unos por consanguinidad y otros por elección y otros por afectos y sentimientos que nos han unido como hermanos. En tu nombre, para poder crecer un poquito, poder aprender un poquito de lo mucho que tú nos has enseñado y de lo mucho que tienes para enseñarnos. Señor, gracias, Maestro. Voltea tus ojos también a todas estas personas que traen hermanitos obsesores. Pídeles que se vayan de ellos y que los dejen tranquilos. Pídeles y dales tú, Señor, la fortaleza a esas personas para que puedan superarlos. Señor, tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes y conoces cada una de nuestras aflicciones, danos la fortaleza para poderlas superar. Danos el entendimiento para poder aceptar. Gracias, Padre, por permitirnos abrir los ojos. Gracias, Señor, por todo que nos das. Te seguimos pidiendo que nos des un poco de salud a cada uno de nosotros, o mucha salud para poder seguir de camino. Gracias, Señor. Voltea tus ojos para todos nosotros. Abre tus manos, Madre misericordiosa, que amas a tus hijos. Cuídanos y protégenos. Amén. Y así sea. Y así sea. Gracias. Vamos a compartir el texto. La doctrina espírita. Conociendo el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? El espíritu es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica.
como ciencia práctica, consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Como filosofía, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de estas relaciones. Podemos definirlo del siguiente modo. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como el de sus relaciones con el mundo corporal. Allan Kardec, libro ¿Qué es el espiritismo? Preámbulo. El espiritismo es una doctrina moral que fortalece los sentimientos religiosos en general y se aplica a todas las religiones. Es de todas y no es de ninguna en particular. Por eso no le dice a nadie que la cambie. Deja a cada uno la libertad de adorar a Dios a su manera y de observar las prácticas dictadas por la conciencia, ya que Dios valora más la intención que el hecho en sí. Y por lo tanto, cada uno al templo de su culto, y así demostrad que os difaman cuando os acusan de impiedad. Revista Espírita, diciembre de 1863, Utilidad de la enseñanza de los espíritus. El espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres, a través de pruebas irrefutables, la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal. Nos lo muestra no como algo sobrenatural, sino como una de las fuerzas vivas y constantemente activas de la naturaleza, como la fuente de una inmensidad de fenómenos hasta ahora incomprendidos, y por lo tanto relegadas al dominio de lo fantástico y lo maravilloso. Es a esas relaciones a las que Cristo se refiere en muchas circunstancias, y de ahí que gran parte de lo que dijo haya permanecido ininteligible o falsamente interpretado. El espiritismo es la clave con la cual todo se explica de manera sencilla. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 1, ítem 5. La doctrina del espiritismo. ¿Es una ciencia, una filosofía, una doctrina, una creencia nueva? De ninguna manera. Es la ciencia integral, la filosofía humana, la doctrina universal. Es lo antiguo y lo nuevo, como la verdad que es eterna. Demuestra que el espiritismo es una ciencia. El espiritismo es una ciencia porque se basa en principios positivos de los cuales se pueden extraer deducciones científicas incuestionables. Además, es la razón misma de la ciencia, porque la ciencia que no aclara al hombre sobre su naturaleza íntima y su destino es una ciencia incompleta y estéril, como el positivismo. Ahora bien, el espiritismo es la ciencia completa del hombre, le indica su verdadera naturaleza, su principio fundamental, su destino final y por lo tanto se esfuerza dándole toda la luz sobre su vida para hacerla más feliz y mejor. ¿Cómo puede ser que el espiritismo, siendo una ciencia, sea al mismo tiempo una filosofía y una moral? Porque el espiritismo es una ciencia eminentemente práctica, que enseña a los hombres las dos grandes virtudes en las que se basa toda la moral humana, la justicia y la solidaridad, es decir, el progreso en el orden y el amor. 95. ¿No explica el cristianismo esta moral? Sí, es la moral universal escrita en la conciencia humana en todos los tiempos. Jesús la enseñó al mundo hace 20 siglos, pero los sacerdocios y las teologías la han desnaturalizado y alterado mediante adiciones interesadas o interpretaciones sutiles. El espiritismo le devuelve su pureza primitiva, la respalda con pruebas sensibles y la presenta a la humanidad con toda la amplitud que conviene a su evolución actual y a sus progresos futuros. Número 100. Acabamos de ver que el espiritismo es una ciencia positiva y una filosofía moral. ¿Cómo además es una doctrina social? Porque el espiritismo, cuando es bien comprendido y practicado, hace que el individuo sea mejor, y es sólo mediante la mejora del individuo que se puede lograr la mejora de la sociedad. Número 101. ¿Cómo hace el espiritismo que el individuo sea mejor? Dándole la verdadera noción de la vida y por lo tanto la de su destino, es decir, realizando la educación moral del hombre individual y del hombre social. Número 102. Pero ¿la sociología y el socialismo modernos no hacen lo mismo?
Lamentablemente lo contrario, el socialismo actual solo ve en la existencia presente lo que llama competencia vital, es decir, la lucha por la vida. Esta teoría es peligrosa porque consagra el materialismo, excita los apetitos, desencadena las ambiciones, aprueba todos los atentados y conduce a la anarquía. Se centra únicamente en el bienestar material, es decir, la vida del cuerpo, y no tiene en cuenta en absoluto el destino inmortal del espíritu. Número 103. ¿Cómo corrige el espiritismo este error del socialismo? El espiritismo le muestra al hombre que su vida presente es solo un eslabón en la larga cadena de su existencia. Por lo tanto, debe considerarla principalmente desde su verdadero punto de vista, el de la educación del alma, y no por las ventajas materiales que ofrece, ya que abusar de ellas solo puede retrasar nuestro progreso y nuestra verdadera felicidad. León Denis, libro Síntesis Doctrinal Práctica del Espiritismo. Gracias por la oración, gracias por la lectura, gracias a todos, buenos días a todos los que llegaron, que nos acompañan. Entonces, bueno, vamos a empezar vamos a empezar ahí con explicar Kardec y cómo surge la doctrina. Hay nuevas personas que se fueron integrando al grupo, nueva familia. Entonces pensamos que es importante que tengamos una explicación un poquito más técnica de lo que es el espiritismo. Y igualmente en esta semana se celebra en el 18 de abril la salida del Libro de los Espíritus en 1857, que da inicio al espiritismo. Entonces, bueno, está abierto para quien empieza, Antonio, Karen o Carolina. ¿Se escucha bien? ¿No se corta? Ok. Bueno, yo voy a hablar sobre Allan Kardec y cómo surge la doctrina. No sé si algunos ya hayan visto la película que está en Netflix, pero si no, la verdad se los recomiendo ampliamente porque nos da como un panorama general de cómo fue que Allan Kardec se volvió, como es conocido, el padre del espiritismo. Entonces, yo voy a hablar un poquito de cómo empezó y, y dice que en 1848 en Estados Unidos comenzó a haber como una serie de eventos donde, pues como se puede llamar, paranormales, ¿no? Había ruidos, golpes, movimientos de objetos sin causa conocida y estos fenómenos comenzaban a ocurrir de manera espontánea, pero, pero se observó que ocurrían con mayor frecuencia cerca de personas llamadas mediums, que sabemos que son los espíritus encarnados que tienen la facultad de comunicarse con espíritus desencarnados. Em, entonces, bueno, se observó que estos fenómenos ocurrían con mayor, con mayor insistencia. em, Llegaron a desarrollar una especie de forma para Disculpa, Karen. Disculpa, ¿se está cortando para ustedes también o solo para mí? Entonces, ¿sabes qué, Karen? Lo mejor es que apagues la cámara comunicarse para que con agarre ellos mejor mediante la... golpes. Entonces, por ejemplo, alguien pregunta, entonces como que, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, se empezaron a utilizar mesas que de esta manera se observaba, por ejemplo, el fenómeno de... No, se cortó, Karen. de la mesa levitaba. Ay, no sé si se corta. ¿Se corta? Ya vuelvo a empezar que en lo de las mesas.
Sí, espérenme un momento, me voy a mover. Eh, Ok, bueno, ya voy a empezar un poquito. Esta doctrina empezó en Estados Unidos, donde empezó a haber una serie de fenómenos llamados como paranormales, donde empezaba a haber ruidos en las habitaciones, golpes, se caían las cosas. Entonces, se dieron cuenta que estos acontecimientos sucedían con mayor frecuencia cerca de personas llamadas medium. Entonces, empezó a ocurrir en diferentes partes de Estados Unidos y la gente quería encontrar como una explicación, ¿no? Se pensó que podía ser como una facultad del medium, pero después de probar ciertas formas para comunicarse, empezaron a recibir respuestas. Entonces, por ejemplo, hacían preguntas y se contestaba con un golpe si era sí o dos golpes si era no. Entonces empezaron a idear esta especie de comunicación. También se empezó a observar, por ejemplo, el movimiento de las mesas que se rotaban, las mesas levitaban, había como movimientos de las mesas. Entonces, bueno, se intentaba buscar una causa científica. Debemos recordar que estamos hablando de 1848. Entonces, bueno, pues había muchas personas que estaban en ese momento en el auge científico y querían hacer investigaciones con mayor profundidad. Entonces, em, comenzaron a realizar preguntas a las mesas, ¿no? Que contestaban mediante golpes. Y se empezaban a formular preguntas y este fenómeno fue denominado como las mesas parlantes. Entonces, todos los seres que se empezaron a comunicar de esa manera eh, dieron como la noticia que provenían del mundo invisible, que eran espíritus. Entonces, bueno, este efecto, eh, este fenómeno empezó a ocurrir en varias partes del mundo y llegó pues a Europa, ¿no? Llegó a Europa. Entonces, varias personas empezaron como a tener este intercambio con el mundo espiritual a través de las mesas. En Europa se generó pues la verdad, yo lo veo como un show, más o menos, era que se llamaba las mesas giratorias, las mesas parlantes, que era donde las personas se juntaban para hablarle a la mesa y la mesa, pues levitaba, hacía movimientos, pero bueno, sabemos que en realidad eran espíritus los que contestaban. Aquí es donde entra eh, Alan Kardec, pero bueno, antes de esto, las preguntas que mayor se generaron era qué son los espíritus, qué papel desempeñan en el universo, con qué objetivos se desempeñan, se comunican, perdón, con las personas encarnadas. Entonces, como estas dudas empezaron a surgir a lo largo de todo ese tiempo en diferentes localidades, pero pues bueno, tuvimos la bendición de que Alan Kardec apareciera en ese momento. Y Alan Kardec, en realidad su nombre es, ay, no sé pronunciarlo porque está en francés, pero es Hippolyte Léon Denisard Rivail. Entonces, bueno, él era docente, era un profesor, él estudió en Suiza y años después regresó a París. Él trabajaba en una escuela, era profesor de gramática, de aritmética, también compartía programas de filosofía, astronomía, fisiología, química. Digamos que era una persona muy preparada y muy letrada. Entonces, bueno, al término de esa experiencia pedagógica, él se encontró con algunos compañeros que lo invitaron a que observara este fenómeno de las mesas giratorias. Em,
a mí me llama mucho la atención porque en la película se muestra cómo él era muy escéptico, ¿no? Como él no creía en absolutamente nada de eso. Él era un hombre de ciencia, entonces él intentaba buscar la respuesta a ese fenómeno que ocurría en las mesas giratorias, hasta que en una ocasión acudió a una sesión espiritista y pues no pudo negar lo que veía, ¿no? Era un lápiz que se movía a través de una canastilla, que sabemos que pues eran los espíritus comunicándose, con una carta dedicada específicamente a él, dirigida a él. Entonces, pues ahí le llegó el mensaje que, mm, que pues él iba a ser el codificador de la doctrina, que tenía una misión en este mundo de revelar lo que acontecía en el mundo espiritual, en el mundo invisible, em, a través de el espíritu de la verdad. Entonces, el espíritu de la verdad fue quien se comunicó con Alan Kardec para decirle que pues tenía esta misión. Entonces, bueno, Alan Kardec quedó como pues muy consternado, ¿no? Así como, imagínense en esa época ser el encargado de traer una nueva doctrina que va a cambiar el pensamiento que en ese momento se tenía. Él pertenecía a una sociedad de científicos, entonces prácticamente estaba comulgando todo lo opuesto a lo que él estaba acostumbrado. La gente obviamente lo empezó a tachar de pues que era mentiroso, que era brujo, que empezaba como a rechazar todo eso que acontecía. Sin embargo, pues en su interior él sabía la misión que tenía y por eso digo que tuvimos la bendición de que fuera él, porque pues tal vez si hubiera sido alguien más, pues hubiera rechazado la doctrina y hubiéramos tardado mucho más en descubrirla, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue un gran misionario em, como dejar a un lado sus creencias y todo para compartir al mundo la importancia de esta doctrina. Entonces, la verdad sí les dejo de tarea que vean la película, está muy buena. Pero bueno, ahí Kardec cuando recibió esta noticia empezó a compartir este conocimiento con algunos de sus colegas, empezó a entrevistar a mediums, empezó a comunicarse con mediums, donde él recibía la respuesta a preguntas existenciales y se daba cuenta que con cada medium que iba recibía la misma respuesta, o sea, que no era una respuesta del medium, sino eran conocimientos del plano espiritual, eran espíritus superiores los que se comunicaban con él. Así fue como surgió el libro de los espíritus, como dijo Yuri, en abril de 1857. Entonces, bueno, fue todo un revuelo cuando este libro salió, porque empezaba a revelar verdades, ¿no? Del mundo invisible. Pero también salvó muchas vidas, porque también muchos mediums que se encontraban en momentos de conflicto tuvieron la oportunidad de aprender y lo contactaban para darle las gracias, lo contactaban pues para aprender más, ¿no? Entonces, la verdad fue un acontecimiento que marcó la vida de muchas personas. Y bueno, para no extenderme, eso fue como una introducción. Después de esto, hay una serie de continuadores espíritas que siguieron compartiendo este conocimiento. Fueron innumerables investigadores, así como notables mediums, entre ellos León Denis, que fue considerado también uno de los principales seguidores de Allan Kardec y divulgador de la doctrina. Hay muchos, la verdad, pero bueno, solamente voy a mencionar algunos. Está la señora Amalia Domingo Soler, que fue una gran medium española, que es conocida como la Dama del Espiritismo. Estos investigadores y mediums publicaron muchos libros también, hay libros muy buenos de ellos. Está Gabriel Delane, que junto con León Denis fue seguidor de Allan Kardec. Obviamente tenemos al medium más grande de todos los tiempos, que fue Francisco Cándido Javier, conocido como Chico Javier, que fue un gran medium brasileño que impulsó el espiritismo en América.
y él llegó a psicografiar más de 400 libros. No sé si todos están familiarizados con lo que es psicografiar, que es la manera en la que un medium eh, es el instrumento para que un espíritu escriba a través de él. Entonces, los libros que Chico Javier escribía, en realidad, pues era siendo el instrumento de un espíritu o varios espíritus que dictaban a través de él. Entonces, bueno, también estaba Cosme Mariño, que él fue argentina y dedicó su vida a compartir el espiritismo en Argentina. Está Vivaldo Franco también, que fue un gran medium y un gran conferencista brasileño. ¿Qué es? Porque todavía Eh, está vivo, Karen. perdón, ajá, él está vivo todavía. Adolfo Becerra de Meneses, que es conocido como el médico de los pobres y apóstol del espiritismo brasileño, ya que, bueno, sabemos que es un gran benefactor que dedicó su vida a servir y a compartir el espiritismo. Está César Lombroso, que fue un científico mundialmente conocido por sus trabajos jurídicos, pero él me llamó mucho la atención porque pues él era un científico y se volvió espírita porque en una sesión espírita él pudo ver a su madre materializada. O sea, materializada pues es que se puede palpar, ¿no? No es solamente como una imagen vaga, sino que se pudo ver el fenómeno de materialización. Em, Él fue uno de los mayores médicos criminalistas del siglo XIX. Está Daniel Douglas Home, que también fue el mayor medium de efectos físicos. Y él, en una sesión espiritista, levitó y salió por una ventana y entró por otra ventana. Y ese fenómeno pues fue estudiado también por Allan Kardec, por William Crookes. Y bueno, en realidad son muchos personajes que podemos destacar, pero bueno, voy a dar paso a mis primos para que continúen. Solo quería compartir que vemos que existen grandes científicos, investigadores, médicos y personas sumamente preparadas detrás de los fundamentos de la doctrina espírita, personas que dedicaron su vida a estudiar estos fenómenos y a divulgar la doctrina. Entonces, pues bueno, tenemos la fortuna de que es una doctrina con bases, ¿no? Con fundamentos y compartida por personas pues muy preparadas. Entonces, esa era mi parte. Gracias. Gracias, Karen. Antes de pasar la palabra, solamente quiero dar una reseña curiosa con respecto a Allan Kardec cuando su misión fue dada, ¿no? Cuando el Espíritu de la Verdad le dijo, tu misión es esta, sí, la puedes aceptar, si no puedes no aceptarla, en realidad le dio la opción, puedes no aceptarla, si la aceptas, vas a vivir el rechazo, vas a vivir la traición, vas a vivir dedicado a tu vida, dejando a un lado tu salud. Bueno, le dieron la opción de aceptar o no. Y dice la espiritualidad que cuando enviaron a Allan Kardec, cuando él encarnó, fue enviado con 50 otros espíritus para sostenerlo en ese trabajo. 50 que fueron enviados al mismo tiempo que él, en las mismas, para que reencarnaran al mismo tiempo que él, porque si él no aceptaba la misión, iba a haber otro que le iba a aceptar. Y si él aceptaba, enviaron con ese grupo de espíritus para sostenerlo en su trabajo. Entonces es bien interesante. Y otra cosa que Kardec, como dijo Karen, su verdadero nombre es Hippolyte Léon Denisard Rivail, y él utilizó el nombre de Allan Kardec porque fue su nombre en otra vida. Entonces no fue de que lo inventó, sino que el espíritu no fue el espíritu de la verdad, fue otro que le reveló que en otra vida él se había llamado Allan Kardec, entonces por eso que él utilizó este seudónimo, que en realidad es él en otra vida. Entonces, gracias. Antonio o Carolina. Hola. Bueno, yo voy a continuar esta breve introducción a la doctrina, hablando un poquito sobre las obras básicas de Allan Kardec. Bueno, ya vimos cómo él se preparó, ¿no? Durante toda su vida, sin saberlo quizá, o a lo mejor muy en el fondo de su alma sabiendo
la misión que le esperaba, pero bueno, conscientemente no lo sabía y él se preparó en muchas otras materias para poder tener las herramientas, ¿no? Como hemos estudiado por acá, que un buen medium no es aquel que se comunica mejor con un espíritu, sino aquel que tiene las herramientas internas para poder, digamos, entender, comprender y recibir el mensaje pues de una manera más, pues más clara, ¿no? Entonces, bueno, Allan Kardec publicó 5 libros básicos a los cuales se les llama el Pentateuco Kardeciano, los cuales hablan esencialmente de todas estas cuestiones sobre la naturaleza, el origen de nuestra existencia. Cada uno tiene como su alma, su esencia y abarca, digamos que una parte a comprender, ¿no? Ya sabemos que la doctrina tiene sus bases no nada más científicas, sino religiosas y filosóficas. Entonces, estos 5 libros abarcan y abrazan como toda esta verdad o todas estas herramientas que nos fueron dadas para la mejor comprensión de, pues, de nuestra esencia espiritual, ¿no? Y de todas las situaciones que atravesamos como humanos y como seres encarnados acá en este planeta, ¿no? Entonces, bueno, las obras básicas de Kardec que comprenden este Pentateuco comienza por la primera que bien mencionó Yuri al inicio, que es el Libro de los Espíritus, que fue publicado en 1857. Y este es un libro que abarca más bien como la parte filosófica de la doctrina y son preguntas y respuestas dadas por los espíritus sobre temas como la naturaleza de, bueno, se divide como en cuatro partes que habla sobre las causas primarias, el mundo espírita o de los espíritus, las leyes morales y esperanzas y consuelos. Entonces trata más bien como sobre la naturaleza de todas las situaciones que nos atañen, ¿no? A nosotros. Y es un poco más filosófico. Ya viene después, 4 años después, el libro de los mediums, que ya trae una parte un poquito más práctica y teórica, por supuesto, donde explica una manera, pues sí, más práctica para desarrollar estas facultades mediúmnicas, ¿no? Entonces orienta la conducta práctica de los intermediarios o de los mediums para tener como una comunicación más efectiva con los espíritus y pues también obviamente abarca la parte de los privilegios y las virtudes provenientes de la mediunidad, así como las dificultades y todas las situaciones que se pueden dar cuando la mediunidad es descontrolada o no es bien trabajada, digamos, ¿no? Entonces, el tercer libro, perdón, ya no mencioné, sí, 4 años después, en el 61, el de los mediums. Entonces, 3 años después viene el libro que todos acá ya hemos a lo mejor revisado un poquito más, que es el Evangelio según el Espiritismo, que abarca toda la parte moral de la doctrina. Y lo que tiene este libro es que toma sus enseñanzas desde lo que Jesús nos vino a enseñar. Entonces, digamos que trae las máximas de Jesús y como bien sabemos, las religiones no las han sabido interpretar, como bien decía el texto del inicio, o ha sido utilizada la información a conveniencia, o bien no hemos sabido interpretarlo y darle una profundidad, pues como Él nos lo vino a mostrar, ¿no? Entonces, los espíritus transmiten estas enseñanzas en un lenguaje un poco más entendible para nosotros. Y este libro viene como que a desmenuzar, ¿no? Es como aquí está la máxima de Jesús con su parábola y los espíritus se encargan de dictar la forma de que nosotros lo podamos digerir de una manera mejor para nuestra práctica en la vida diaria, ¿no? Si bien es muy también teórico, filosófico, también tiene esa parte práctica que a nosotros nos toca pues poner en marcha, ¿no? Ya sabemos lo que hay que hacer y el día a día se encarga de darnos las situaciones para ponerlo en juego. Entonces, bueno, viene después del Evangelio un libro llamado El cielo y el infierno, publicado en 1865, un año después del Evangelio.
Y bueno, este libro es una alusión simbólica entre el bien y el mal y cómo la construcción del cielo y del infierno pues es más bien un reflejo de nuestro estado interior. Entonces viene pues cómo podemos vivir, ¿no? En este cielo y cómo construimos también ese infierno dentro de nosotros mismos. Y en 3 años más tarde, y por último para cerrar estas 5 obras básicas de Kardec, en 1868 publica La Génesis, que es un libro que abarca como la parte científica de la doctrina sobre la creación, tanto en la fase material como espiritual. Entonces trae el origen desde todo, ¿no? Lo que es la materia, el espíritu, y pues parece ser muy interesante porque no lo he leído. Así que bueno, tenemos mucha tarea. Es muy interesante, es muy bueno para aquellos que se interesan sobre el origen del universo, el origen de la materia, está realmente muy ilustrativo. Bueno, entonces, estas obras básicas, digamos que componen todo lo que ocupamos saber para poner en práctica y tanto reconocer nuestra existencia pasada, de dónde venimos, quiénes somos en el momento y a partir de cómo podemos actuar, ¿no? A partir de ahora para construir el porvenir, ¿no? El futuro que sabemos que a todos nos espera y que no termina en esta existencia carnal. Entonces, importante también consideramos saber desde dónde se fundamenta la doctrina, ¿no? Ya vimos que tiene su parte filosófica, religiosa, moral y práctica, científica, pero ¿cuáles son las bases de la doctrina? O sea, ¿desde dónde se sustenta? Entonces, es importante saber que lo principal es reconocer la existencia de Dios, saber que Dios es la inteligencia suprema, el creador y la causa primera de todas las cosas. Y a partir de ahí podemos entender que nosotros somos como digamos que Dios es el océano, que nosotros somos una gota de ese océano. Entonces, concebir la inmortalidad del alma, ¿no? Como al espíritu como un principio inteligente del universo, como un pequeño reflejo de la grandeza de Dios. Sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza, entonces nosotros tenemos el poder también de crear y de hacer, ¿no? La voluntad de Él aquí en la tierra o en los mundos donde nos encontremos. Y bueno, después, importante reconocer la parte de la reencarnación, saber que, como lo dijimos anteriormente, la inmortalidad del alma, o sea, nuestro espíritu, nuestra esencia es inmortal. No hay, no hay disolución. Y el camino es, imagínense, para ser inmortal, cómo es de infinito, ¿no? El camino en ascendencia a todas este perfeccionamiento espiritual y moral y todo el trabajo que hay que hacer, ¿no? Porque, digo, no es como que ya llegué a un punto y ya me quedo ahí descansando, pues es trabajar para ayudar a los que todavía están abajo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta cadena de ayuda y de crecimiento. Eh, Entonces la reencarnación, comprendemos que todos fuimos creados simples e ignorantes y que el espíritu propio decide y crea su propio destino, utilizando el libre albedrío que a todos se nos dio. Entonces el progreso y la evolución será una consecuencia de las experiencias adquiridas en esta constante regla de la reencarnación, las diversas existencias por las que atravesamos, tanto moral como intelectualmente. Entonces, reconocer que hay pluralidad de los mundos habitados, que ya hemos platicado sobre eso acá en este grupo, que no nada más la Tierra es el único mundo donde se puede habitar, y que las diferentes orbes o esferas del universo son moradas y escuelas de los espíritus en su camino evolutivo, dependiendo de nuestro nivel de evolución es a donde vamos a reencarnar y a donde nos va a tocar, digamos, trabajar, ¿no? Ahí es donde vamos a vivir. Entonces aquí entra también la ley de la sintonía por afinidad de vibración.
conforme nos vamos mejorando, vamos llegando a lugares mejores. Y igual, conforme vamos metiendo la pata, pues también vamos llegando a lugares inferiores o de pruebas más difíciles, ¿no? Y justamente pues para continuar aprendiendo y mejorar. La comunicabilidad de los espíritus es otra de las bases de la doctrina. Entonces, reconociendo que hay espíritus encarnados y desencarnados, los mediums funcionan como puentes entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, entre lo visible y lo invisible, digamos así. Entonces, reconocer que no estamos separados y que hay medios para traer esa información, ¿no? Como los grandes avances científicos han sido a través de mediums y como hemos visto, los científicos, los médicos, las personas importantes en ese sentido de traer nuevos descubrimientos y nuevos avances, pues han sido también canales y han recibido esas informaciones de lo alto para mejorar nuestra vida como seres humanos. Ya que nosotros le demos un uso distinto y para el mal, ya es cosa de libre albedrío de cada quien. Y bueno, por último, la última base es sobre la moral espírita, ¿no? Entonces, ¿cómo, justo lo que les comento ahora, o sea, cómo tomar todo esto anterior y todas estas enseñanzas para hacer el buen uso a través de estos principios de moral, que se basa en el Evangelio de Jesús como máxima para la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces es ese reconocimiento y ahí tiene todo el sentido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, bueno, sobre estos 6 principales fundamentos se basa la doctrina espírita: reconocer a Dios sobre todas las cosas, reconocer que somos espíritus inmortales, que estamos en constante evolución y crecimiento y que la reencarnación es un medio, una puerta para que podamos seguir aprendiendo, que existen múltiples mundos para habitar o moradas de los espíritus, que podemos comunicarnos con el mundo espiritual y que hay una base moral a seguir, ¿no? Un camino para que nuestra vida vaya pues recta, ¿no? En el sentido de no desviarnos y de no caer en cosas que nos hagan retroceder en nuestro progreso. Hasta aquí mi participación. Gracias, Carolina. Eso es lo que le llamamos los pilares del espiritismo, los fundamentos del espiritismo. Y rápidamente, antes de pasar la palabra a Antonio, los libros que mencionó Carolina, el libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, y la Génesis. Hay también otro libro que fue publicado que se llama Obras Póstumas, que fue publicado después, ¿no? O como su nombre lo dice, Obras Póstumas, después de la muerte de Kardec, donde también tiene una vasta explicación. Y también hay la revista Espírita. También hay muchos libros de la revista Espírita que fueron también estudios, testimonios, preguntas que fueron también analizados de una forma metódica científica por Kardec. Y rápidamente solamente quería decir el libro El cielo y el infierno, que es muy interesante para aquellos que son curiosos muchas veces de los testimonios de los espíritus. La segunda parte, el final del libro El cielo y el infierno trae los testimonios, ¿no? De espíritus que relatan sus experiencias en el plano espiritual, describiendo sea su felicidad, sea su sufrimiento. Es bien, bien interesante. Mi idea es que en un momento dado podamos ir estudiando uno de los testimonios de cada uno que están presentados ahí en el libro. Creo que va a ser interesante, pero bueno, es un proyecto que va un poco más para más tarde. Antonio. Hola, buenos días. Yo voy a hablar acerca de Chico Xavier, quien fue Francisco Cándido Xavier, mejor conocido como Chico. Él es considerado por muchos, de las diferentes fuentes que leí, es considerado el más grande medium que ha habido en la historia. Él es incluso, podemos verlo como, bueno, el más grande medium del cual se tiene registro.
porque también consideremos que es prácticamente reciente, ¿no? Él encarnó en esta tierra, su última encarnación fue en 1910, él encarna el 2 de abril de 1910 en un pequeño pueblo llamado Pedro Leopoldo, municipio de Minas Gerais, en Brasil. Él escribió, como dijo Karen, más de 450 libros, de los cuales se vendieron más de 50 millones de copias a nivel mundial. Estos fueron traducidos a 33 idiomas diferentes y 30 de esos libros fueron escritos en braille para las personas que no pueden ver. Él nunca se atribuyó la autoría de estos libros. Él siempre dijo que él siempre recibía la información y que los autores eran realmente, eran espíritus. Entonces, al no ser el autor, él donó todos los derechos a diferentes organizaciones sin fines de lucro. Por lo cual también estos libros están abiertos prácticamente para cualquier persona que los quiera leer. Están muchos de ellos en internet. Muchos de esos derechos los posee la Federación Espírita Brasileña, pero están abiertos. O sea, muchos de nosotros podemos verlos en internet. Por eso es que es tan fácil acceder a la doctrina, gracias a que él se dio los derechos y no se benefició jamás por la escritura de estos. Él, como Karen lo dijo, era un medium de tipo psicógrafo. Lo que él hacía era recibía la información por estos espíritus y la transcribía a un papel. Él estaba siempre como en un tipo trance y alguien ayudaba para irle moviendo las hojas, porque él solamente escribía. De hecho, estamos analizando un libro los viernes acerca de diferentes cartas que él psicografió, y es sorprendente cómo él prestaba completamente su cuerpo a estos espíritus, porque incluso hay casos en los que se usaron peritos para ver las firmas y para ver los tipos de letra de lo que él psicografiaba, y los peritos decían que eran completamente las mismas firmas y las mismas letras que las personas encarnadas. Escribía como le escribían las otras personas, o sea, tenía una mediunidad tan desarrollada que él prácticamente prestaba su cuerpo y su mano y todo para que esos espíritus se manifestaran a través de él. Su mediunidad comienza a los 4 años, desde muy pequeño empieza a ver espíritus. A los 5 años pierde a su madre y la puede ver a su madre, que ya estaba desencarnada. Tuvo una infancia muy difícil, era muy pobre, era una persona que tenía muchos hermanos, su padre no podía hacerse cargo de ellos, vivió con una madrina que lo maltrataba, tuvo una vida de infancia muy difícil, lo que le ayudó pues, digamos, a hacerse más fuerte, ¿no? A afrontar las dificultades de la vida. A los 17 años tiene el contacto con la doctrina espírita, ya que una hermana suya vivía un proceso obsesivo muy fuerte que la llevó casi al borde de la locura, y llega a una casa espírita donde conoce la doctrina, y desde que la conoce prácticamente se siente muy atraída, porque realmente él no podía entender qué era lo que le pasaba, ¿no? O sea, él no entendía realmente por qué veía espíritus. Él era muy apegado siempre al padre de su iglesia, con el que tuvo una gran relación por toda su infancia hasta que muere, pero hasta que llega con la doctrina puede entender realmente que él es un medio, puede entender realmente qué es lo que él viene a hacer. En 1932, cuando él tiene aproximadamente 22 años, escribe su primera obra psicografiada, que consta de un libro de 256 poemas de diferentes autores, de diferentes poetas ya desencarnados. Lo que llama aquí mucho la atención es que esta obra fue analizada por gente que se dedicaba a la poesía, por eruditos, y entonces vieron que los poemas concordaban en métrica, concordaban con el autor de la persona que él estaba psicografiando. Y también pues se sorprendían que él era un humilde oficinista, había apenas terminado la primaria
y era una obra con una poesía como muy desarrollada para alguien que era prácticamente iletrado. Entonces, obviamente, pues había una discrepancia de que él realmente fuera el autor de esa obra. Su guía espiritual se llamaba, bueno, es Emanuel, se le aparece a los 21 años y él le dice que su misión va a ser psicografiar una serie de libros. Le dijo que eran 30 libros, pero pues terminó siendo más de 450, ¿no? O sea, ahí le echa un poco de mentirías para que no se agüite con la chamba. Y en 1943, él psicografía el libro que sería el más vendido en la historia bueno, de los libros espíritas con más de 2 millones de copias a nivel mundial. El libro de Nuestro Hogar se convierte como en un hit de ventas porque explica la historia de un médico que desencarna y él cuenta todo su proceso desde que desencarna hasta que es acogido por el mundo espiritual y un trabajo que tiene después. Este médico tiene un seudónimo de André Luis, que es obviamente un seudónimo que pues que Chico le atribuyó para no dar su verdadero nombre. Después sabemos que él es el médico Carlos Chagas, que hace un trabajo con él también muy hermoso de varios libros psicografiados a través de Chico. Esta película, bueno, este libro se llama Nuestro Hogar, es una de las, vamos a hablar un poco más adelante sobre esta obra, pero es un libro, yo creo que para todas las personas que queremos saber sobre espiritismo, es un libro que tenemos que leer sí o sí. Hay una película que salió en el 2010, que pues sí, es una película que ayuda a entender, pero realmente el libro es muy rico. Es un libro que tiene demasiado contenido y demasiado conocimiento entre líneas. Es un libro que realmente yo creo que debe ser un libro de cabecera para todos, para poder entender qué es lo que pasa cuando nos vamos, cuando morimos, cuando desencarnamos y qué nos espera del otro lado. Es un gran libro introductorio para esto, ¿no? En 1971, década de los 70, el espiritismo se hace, digamos que tiene un desarrollo exponencial. Chico es invitado a un programa televisivo que se llama Pinga Fogo, que se puede traducir en español como, Carolina me puede ayudar un poco más a traducirlo, pero se refiere más como a lanzando fuego, ¿no? Como aventando fuego. Es un libro de de preguntas y respuestas. O sea, tienen a un entrevistado y hay diferentes personas, generalmente eran periodistas, pero en este caso en particular también hay líderes religiosos, hay público en general, hay científicos, hay personas ilustres de diferentes índoles que le preguntan a Chico diferentes cosas. Este programa estaba destinado a durar 1 hora a nivel televisivo y se extiende por 2 horas y media, casi 3 horas en una primera edición y hay una segunda edición y lo retransmiten en cadena televisiva varias veces. Esto era para la época de los 70s, la televisión era como, no había internet, no había nada, entonces era como la gran pantalla, no era como la gran forma de conocimiento. O sea, la radio era importante, pero la televisión era como lo que había. Entonces, el repetir este programa obviamente le dio a él mucha exposición, pero también nos dio a conocer la importancia de este conocimiento que él da a conocer en este lugar. Lo que pasa aquí es de que él, yo tuve o sea, la verdad es que lo leí acerca del programa y me puse a ver como partes de él porque es muy extenso, son muchas horas. Vi el principio y vi como partes, pero me llamó mucho la atención cómo él fue como súper atacado, o sea, como que todo el mundo lo atacaba como para desmascararlo, como que lo querían, o sea, como hacer como un mistificador y querían como que que la gente viera que él era un charlatán.
y cómo él con un porte tan espectacular y con unas respuestas de erudito, en la que él dice que realmente la ayuda es completamente espiritual, es Emmanuel el que contesta por su medio, hace contestaciones de temas religiosos, sociales, temas científicos de la época, siendo que él, como dije en un principio, él ni siquiera terminó o sea, terminó la primaria, pero no tiene estudios realmente muy, o sea, No sí, terminó la primaria, Antonio, llegó hasta el 4º grado, hasta el bueno, cuarto grado. ni la primaria terminó, o sea, él era muy, o sea, realmente no tenía el conocimiento para responder todos esos temas. Entonces, es ahí donde la doctrina realmente como se hace muy conocida. Con él, sí, él recibe mucha gente de muchos lados, porque también psicografía cartas. Él escribió aproximadamente 10,000 cartas de personas desencarnadas a sus familiares. Nunca cobró ni un solo peso de eso. Él vivía de una pensión bastante modesta del trabajo que hizo como oficinista por muchos años. Y realmente él era muy altruista. O sea, él realmente era la viva imagen fue hasta nominado para el Premio Nobel de la Paz. O sea, realmente era la viva imagen de la moral, la viva imagen de la abnegación, del trabajo, del servicio. O sea, realmente era una persona que nos vino a enseñar muchas cosas. Él vivía realmente la doctrina, pues integralmente, ¿no? No nada más eh, venía a compartir su mediunidad con nosotros, sino que también él vivía. Hay muchas historias que leí que realmente nos faltaría el tiempo para poder explicar. Yo les podría decir que vieran su película, que también se encuentra en YouTube, traducida en español, pero igual la película se queda muy corta. La mejor forma de conocer a Chico, quizá como persona, sería realmente leer de él a través de las personas que lo conocieron, pero creo que lo más importante que él nos deja son las obras que él psicografía. Realmente no, obviamente él solamente presta el medio para poder psicografiar a diferentes espíritus. La segunda parte de mi exposición sería explicar acerca de o sea, las obras espíritas que se dieron en la película. Se llama, bueno, o sea, al final o en el grupo podemos pasar los links de las películas para que la gente las pueda ver. Antonio, antes de que hables sobre sobre las obras, solo quería igual dar unos pequeños datos también sobre Chico. Chico, como Antonio dijo, ¿no? Tenía muy poca educación, vamos a decirlo así, escolar, ¿no? Pero Chico escribía incluso en inglés, cuando nunca habló inglés, escribía, psicografiaba en inglés, psicografiaba en otras lenguas, psicografiaba los mensajes al revés, todo se leía al revés, o sea, alguien que está así, o sea, cosas increíbles. Él siempre estaba con los ojos cerrados y escribía mecánicamente. Entonces hay libros donde están sus escritos originales, donde están en otras lenguas, están al revés, están en símbolos, una cosa que realmente extraordinaria, dando detalles en las cartas de nombre que incluso ni siquiera las familias conocen porque son antepasados, tatarabuelos y todo súper bien específico, bien real. Entonces, también se dice en la espiritualidad que Chico es la reencarnación de Allan Kardec. Entonces ahí uno entiende el por qué. Dicen que Chico a los 4 años ya se sabía el Evangelio según el espiritismo, ya lo tenía en su cabeza desde ese tiempo. Entonces se confirma, ¿no? La espiritualidad que Chico es la reencarnación de Allan Kardec. Gracias, Antonio. Sí, hice una pequeña recopilación de las obras espíritas digamos, del segundo periodo, porque obviamente tenemos el primer periodo que mencionaron al principio, que es realmente las obras cardesianas, pero hay una segunda parte hay un movimiento
espírita muy importante que surge a partir de los años 30 más o menos en Brasil, y que se empieza a mover lentamente pues en todo lo que es América, ¿no? Cómo pasa de Europa, de donde es como digamos en esa época de los 1800 del centro intelectual, y cómo brinca para América, para esta parte de Brasil, y se empieza a mover pues muy lentamente para otros idiomas. De hecho, se dice que hay muchos espíritus europeos que reencarnaron en Brasil para hacer el seguimiento de esta doctrina, porque realmente espiritualmente hay una necesidad de, pues, de expandir este conocimiento para que toda la gente de todo el mundo la conozca. El libro primero que quisiera hablar de Nuestro Hogar, creo que sería pues la obra, digamos, del segundo periodo más importante. Este libro le escribe André Luis, bueno, por medio de Chico Javier, y es una serie de 4 libros que escribirá después. Es Nuestro Hogar, Los Mensajeros, Misioneros de la Luz y Obreros de la Vida Eterna. Todos estos libros son es una continuación. Y habla realmente del servicio de André Luis, cómo él cuando desencarna, su proceso de desencarnación, el tiempo que pasa en el umbral, cuando es rescatado por el mundo espiritual, el tiempo que vive en este mundo espiritual, el que ellos llaman Nuestro Hogar. Y después los siguientes libros hablan de los servicios que él desempeña pues el trabajo que él desempeña en el mundo espiritual, ¿no? Hay un libro que para mí fue muy revelador en su momento, que se llama El Camino de la Luz, también de Chico Javier, por medio de Espíritu Emanuel, que fue su guía espiritual. Está muy interesante porque él habla a la gente que nos gusta la historia y que nos gusta como estos periodos importantes. Este libro habla de diferentes personajes históricos, diferentes épocas en las que nos damos cuenta que todo la humanidad ha sido planeado para cierto fin, mas no siempre estos resultados son los esperados, ¿no? Habemos espíritus que somos enviados para ciertas misiones en la tierra, y una vez encarnados nos perdemos por nuestras viejas tendencias y llegamos a hacer completamente movimientos o situaciones que no fueron las planeadas. Sin embargo, la luz, o más bien el bien, usa el mal para su beneficio. O sea, todo tiene realmente un porqué y un para qué. Entonces, este libro explica mucho acerca al respecto de cómo estaba planeado todo el movimiento, los profetas, o sea, las personas que vinieron antes de Jesús, la llegada de Jesús, los conquistadores, los movimientos que hay de digamos, de conquista en la tierra. Todo está muy bien estructurado. Es un libro bastante rico, pero es muy histórico y tiene muchas como cosas, un poquito, pues sí, es como más para el que le gusta más la historia. Es muy interesante. Están los libros estoy ahorita escuchando el libro que se llama Entre Dos Mundos, que también es de André Luis, que también está muy interesante. Está un poquito más denso. Algo que me llama mucho la atención de estas obras es de que se escribieron en su mayoría entre los años 40, 50, 60, y hablan, por ejemplo, que estoy escuchando de Entre Dos Mundos, habla mucho de los procesos mentales de las personas, habla mucho de la funcionalidad del cerebro, habla de la psiquiatría, de la psicología, cómo estos libros, siendo tan antiguos, tienen conocimientos que ahorita apenas en este siglo, en los años 2020, apenas estamos nosotros descubriendo, o más bien que la ciencia apenas está descubriendo, y que son conocimientos que los espíritus nos pasaron hace ya pues varias décadas y que no habíamos podido realmente pues saber. O sea, realmente es conocimientos que yo creo que mucha gente no entendía en ese entonces y que siguen siendo vigentes hasta ahora. Hay un libro que se llama Volví, que estuve investigando,
psicografiado por Chico, bajo el seudónimo de un hermano Jacobo, que es su amigo Fred Fringer, y es un amigo que tuvo mucho dinero en su vida material. Y habla su historia de cómo él desencarna y cómo él ha vivido una vida muy material, platica pues su experiencia, una vez ya desencarnado, ¿no? Está Pablo y Esteban, que es la vida, también yo tuve la oportunidad de escucharlo, es un libro súper interesante, habla de Saulo de Tarso, de su vida y de un personaje también que es muy poco conocido llamado Esteban, que también tiene un impacto muy fuerte en la vida de Pablo de Tarso. Es un libro súper interesante, muy rico en muchas explicaciones que desde la vida, es como la vida de él desde el punto espiritual, contado por Emmanuel. Es un libro bastante rico y nos deja saber el crecimiento, el camino, la importancia y de lo que fue el personaje histórico bíblico Pablo de Tarso. Hace un libro que se llama Hace 2000 años y una continuación que se llama 50 años después, psicografiados por Chico también, por parte del espíritu Emmanuel, que cuenta la historia de Manuel cuando él fue senador en antigua Roma y que se cruza camino con Jesús y Jesús le dice, únete a mí, y él decide no hacer caso y él decide pues no, o sea, tomar el camino contrario. Él decide no unirse a él y seguir su vida carnal normal. Y él después explica todas las penurias que sufrió a raíz de que él no quiso pues seguir, seguir a Jesús en esa encarnación, y él pasa 2000 años después en diferentes encarnaciones de mucho sufrimiento, dolor, de muchas pruebas que se pudo haber ahorrado por no seguir a Jesús en una... O sea, nos da más que nada ese libro, de lo que yo rescato de él, fue como una decisión puede evitarnos mucho o puede darnos mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces es un libro bastante interesante a leer y estudiar. Y hay otros libros de una autora que se llama, bueno, que también era una medium bastante prominente, brasileña también. Su nombre era Ivona Amaral Pereira. Está Memorias de un Suicida, que es un libro que intenté leer y está bastante denso, es bastante complejo y un poco tenebroso. Entonces yo creo que no sería una buena primera lectura, pero creo que más adelante sería una lectura muy buena para hacer, que es Memorias de un Suicida, que cuenta la historia de una persona que se suicidó y cómo es pues desde su desencarne, cómo es todo su proceso espiritual una vez que desencarna por medio de una salida fácil, ¿no? Bueno, salida fácil entre comillas, digamos, pues es como prácticamente abortar la misión. ¿Qué pasa cuando abortamos nuestra visión, ¿no? ¿Qué pasa cuando decidimos salirnos de esta? Porque todos estamos aquí creciendo, experimentándonos, avanzando. Si vivimos situaciones difíciles porque tenemos deudas grandes, porque tenemos que pasar esas situaciones. Y cuando nosotros decidimos cortar esa situación y salirnos, todo tiene una acción y una reacción, todo tiene una consecuencia. Y también hay otro libro que se llama Recuerdos de la Mediumidad, de también la misma también la misma medium, Ivona Amaral Pereira, que narra acerca pues realmente de la prominencia de la mediumidad, o sea, realmente cómo ella experimentó la mediumidad. Son libros como muy interesantes, son como unos cuantos que yo saqué que pude haber rescatado. Me pueden faltar muchísimos más porque no hay muchas obras, muchas obras de Chico bastante buenas, pero creo que estos son libros con los cuales, digamos, podemos darnos una idea de lo que es el espiritismo y como que son, para mí, son las más destacadas de esta segunda parte, ¿no? Hasta aquí mi participación. Habremos bueno, Yoli, no sé si quieres comentar algo. No, solamente, bueno, realmente hay mucha literatura espírita muy, muy importante, muy interesante.
Solamente quería, pues, se nos acaba el tiempo, ¿no? Solamente quería rápidamente regresar a la parte, ¿no? La primera parte del texto, cuando dice el espiritismo es una ciencia de observación, una doctrina filosófica. Consiste en las relaciones que se pueden establecer entre los espíritus. Como filosofía comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esta relación. La ciencia es la ciencia que trata la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus. ¿Qué más que eso necesitamos, no? El espiritismo nos explica todo esto, nos trae las principales, trae una respuesta a nuestras preguntas más primordiales y principales. Muchas veces la gente, nosotros, Sebastián y yo, en la búsqueda de la espiritualidad, estuvimos en varias doctrinas, en varias religiones, y para mí ninguna me trajo no pudo responder con tanta lógica y tanto raciocinio estas preguntas que son fundamentales para nosotros, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Ah? El porqué del sufrimiento, por qué de las diferencias humanas. Entonces, cuando la gente me pregunta por qué hablar del espiritismo, esta es una de las razones, porque trae respuestas a estas preguntas que yo diría que todo espíritu consciente, todo ser consciente se hace en un determinado momento. Otra de las cosas, yo digo, ¿por qué hablar del espiritismo? Veamos a nuestro alrededor, veamos nuestro mundo, veamos la decadencia en la que estamos, ¿no? La concepción materialista ha llevado a nuestra sociedad a esta declinación y el espiritismo viene a destruir el materialismo, que tanto ha hecho daño y que tanto ha dañado a nuestra humanidad. César hablaba de que hace hace unos años, más de 200 científicos firmaron un documento para decir que necesitamos adoptar otro paradigma, un paradigma espiritualista, porque nuestra sociedad no es más sustentable. Veamos el número que va en aumento de enfermedades mentales, de suicidios. Nunca tuvimos tanta facilidad tecnológica, tanta comodidad, pero nunca hubo tantas enfermedades mentales, depresión y suicidios. Entonces, el espiritismo es una solución a estos problemas. La percepción materialista nos dice que la vida comienza en el momento del nacimiento y termina en el momento de la muerte. Y el espiritismo no nos vino a mostrar que existimos antes y que seguiremos existiendo, que todo lo que hagamos en este periodo entre nacer y morir va a tener un impacto. Entonces, ¿por qué hablar del espiritismo? Para explicarnos esta situación, ¿no? El espiritismo nos da, sí, un sentido, podría decir, un sentido a nuestra vida, ¿no? Nos explica entender las cosas de una forma tan obvia, ¿no? Yo no sé ustedes, pero para mí mi espíritu lo reconoce, ¿no? No podemos vivir sin tener estas respuestas, no podemos vivir sin tener una solución a nuestros conflictos y nuestros problemas. Entonces, el espiritismo realmente es muy vasto, tiene un poder explicativo muy amplio y nos lleva a entender una infinidad de cosas, nos lleva a entender los fenómenos psíquicos, la mediunidad. ¿Quién de nosotros no ha tenido experiencias que antes le llamamos paranormales, que son experiencias normales? Todos somos medios en diferentes grados, todos tenemos esa sensibilidad. ¿Quién no ha visto ya, no sé, sombras o que ha llegado a algún lugar y que le duele la cabeza? Todos todos tenemos esa sensibilidad en diferentes grados. Entonces, el espiritismo nos explica la mediunidad, nos explica qué acontece después de la muerte, nos explica todo el proceso, nos explica el poder del pensamiento, la oración, en fin, ¿no? Realmente somos seres complejos que habitan un cuerpo temporariamente y el espiritismo nos trae esta comprensión y nos lleva a esta visión más holística, diría, más amplia, porque no podemos vivir sin comprender todos los fenómenos que nos acontecen, ¿no? Entonces siempre hablamos de lo que es el espiritismo y me llamó mucho la atención porque César hacía una conferencia en francés y él decía, bueno, yo voy a empezar por decir lo que no es el espiritismo. Entonces el espiritismo no es una religión en el sentido tradicional, no hay rituales, no hay dogmas, no hay un clero, no hay una autoridad central. El espiritismo se basa en la moral autónoma
¿no? ¿Qué quiero decir yo? Que una vez que nosotros entendemos estos principios que Carolina nos dio, los pilares, una vez que entendemos las consecuencias o el impacto en nuestras vidas, esto nos lleva a determinar nuestros principios éticos, nuestros valores. Entonces no dependemos más de normas externas o de autoridades externas, ¿no? Es una moral que va de acuerdo con nuestra conciencia. Esto es lo que el espiritismo nos lleva, ¿no? Al razonamiento moral, en lugar de seguir ciegamente reglas impuestas por la religión, por la sociedad o por otras personas. Nos lleva a esta moral de Cristo, que es la compasión, que es el amor, que es la caridad, y que no es impuesta, sino que viene de la comprensión y del estudio. Entonces el espiritismo no es algo esotérico, no es una escuela esotérica, no hay una iniciación, no hay secretos, la información es accesible a todos. El espiritismo no es una secta, no es un grupo aislado, no tiene un líder, no tiene jerarquía, no hay una mentalidad exclusiva, sino está abierta, ¿no? Al debate, a la comprensión, a la ciencia. Entonces, ¿por qué el espiritismo? Para mí están todas esas respuestas. Nosotros seguíamos otra doctrina que estuvo muchos años, incluso llevando a las personas a la práctica de esta doctrina, y Erika hacía parte de este grupo. Y cuando nosotros entramos en el espiritismo, para nosotros fue algo superior a todo lo que habíamos visto antes, a todo lo que habíamos practicado antes. Y fue la única que me pudo explicar el porqué de mi situación con la mediunidad, el porqué de las sensaciones con los espíritus, el porqué me salvó en realidad. Entonces, bueno, es muy vasto, se nos fue el tiempo así rapidísimo, hay tanto de qué hablar, pero no sé si hay cuestiones, preguntas rápidamente, y si no, bueno, vamos a cerrar, explotamos nuestro tiempo. El espiritismo es claridad, nos dice Erika, verdad y amor desde el camino de la moral. Mucho de qué hablar exactamente. Entonces, queridos hermanos, queríamos hacer esta pequeña introducción que podríamos hablar por horas y horas, esperando. El espiritismo nunca busca, no busca, ¿cómo se le dice? Ay, ayúdenme. No hace no dice vengan, vengan, vengan. ¿Cómo se le dice? No busca No, seguidores, No busca proselitismo, no busca seguidores, busca Exactamente. esclarecer a aquellos que buscan la verdad. Eso, exactamente. Entonces, por eso dice el espiritismo es de todas las religiones. Entonces, yo puedo ser católica, puedo ser evangélica, puedo ser protestante, pero siguiendo los principios morales que nos enseña el espiritismo, no importa de qué religión seas. Al contrario, puedes entender mejor tu religión y puedes practicarla mejor. Y esto es lo que Kardec buscaba, ¿no? Que pueda ser aplicada a todos, y es aplicada a todos porque es la moral de Cristo. Entonces, bueno, mis queridos, si no hay preguntas rapiditas, vamos a cerrar. Gracias, David. Gracias. Excelente a todos. Gracias por estar aquí, a ser parte de este camino, y que sigamos. Mirna quiere preguntar. Ah, perdón, Mirna. Ay, perdón, así rapidísimo. Bueno, yo he tenido, pues Mirna, con obsesiones y eso. ¿Cómo ella pudo haber sabido que le hablaban y le decían los benefactores o los obsesores? Porque se dejó guiar muchas veces, y yo creo que eso es lo que lleva a mucha gente al suicidio. De hecho, pues lo intentó. Pero ella estaba haciendo caso, que le decían, mira, vas a ser más buena si haces esto, te van a querer más si haces No esto. saben. O sea, no supimos, ella desde chiquita no supo diferenciar. Entonces, ¿cómo lo diferencian? Y otra cosa rapidísima, dices que a Kardec ya tenía una misión, o sea, las misiones las dan en el cielo, más cerca de Dios, te dicen, tú vas a hacer esto y bajas y no sabes tu misión. No, Hasta después lo dijo.
No sabemos, Mirna, porque tenemos el olvido del pasado. Entonces, nosotros cuando estamos en el mundo espiritual antes de reencarnar, participamos a un plan reencarnatorio con la ayuda de nuestros benefactores, de espíritus superiores, donde planificamos las grandes líneas de lo que vamos a venir a hacer aquí. No podemos ver los detalles porque eso depende de nuestra voluntad, depende de nuestro esfuerzo. Entonces hay las grandes líneas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mirna, en mi caso, en el caso de muchos acá, bueno, vas a venir con esta exposición a la mediunidad para rescate, más que nada la mediunidad es para rescate. Entonces, Kardec vino así con esa, él ya estaba preparado, él se preparó muchos años en la espiritualidad para poder cumplir con esta misión, pero con el olvido del pasado, con el contacto con la sociedad, con la materia, con nuestras familias, muchas veces pues nos desviamos de esas misiones, ¿no? La sociedad muchas veces nos lleva a desviarnos de esas misiones. Entonces, por eso que él fue enviado con un grupo de espíritus para encadrarlo, no sé cómo se le dice en español, para orientarlo. Reforzar. Llenarlo. Exacto, para que pudiera él cumplir con esta misión. Entonces, todos tenemos misión y una de las misiones, la principal misión es nuestro mejoramiento moral y espiritual. Esa es la principal misión y de ahí vienen las otras, ¿no? Para unos va a ser ayudar a otros, mostrar, dirigir, en fin, todos tenemos nuestras pequeñas, nuestras grandes cosas a hacer, pero las grandes líneas siempre las decidimos antes de venir cuando ya tenemos esa conciencia. Hay espíritus que no la tienen y que los mandan así, que se llama reencarnación compulsoria, que ellos no participan en sus reencarnaciones, en su plan de vida, pero nosotros los que ya estamos aquí ya tenemos esa conciencia y todos nosotros ya participamos. Ahora, con respecto a lo que dices de Mirna, entra mucho ahí en la mediumnidad. Vamos a estudiar la mediumnidad en los próximos temas y vamos a poder explicar un poquito más. La diferencia entre si es un espíritu bueno, es un espíritu malo, es en lo que qué es lo que nos está diciendo. Moralmente es bueno, va a hacer bien a los demás o no, ¿me entiendes? Entonces, solamente para distinguirlo es por la consecuencia, si es bueno lo que nos están diciendo. Pero vamos a hablar un poquito más de la mediunidad, Mirna. Pues es un tema complejo que el espiritismo nos lo explica muy, muy bien. Hay diferentes formas. Sí, Mirna, dime, ¿quieres decir algo? Sí, no, es que también hablaba Caro de una serie de herramientas, o que traemos, o que formamos, o que hacemos, no sé. ¿Ya traemos algunas para defendernos? Traes todo lo que adquiriste en tus vidas pasadas, todas las virtudes, los defectos, todas las cosas buenas, malas, las traes en ti. Nunca, no perdemos nada de lo que aprendemos. Entonces, todo está latente en nosotros. No perdemos absolutamente nada de lo que adquirimos. Entonces, cuando uno desencarna, sigue siendo la misma persona. No es porque desencarnaste que te vuelves un ángel o que te vuelves un científico, no. Todo lo que aprendiste lo vas adquiriendo y se va quedando en tu espíritu, grabado en tu perispíritu. Entonces, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la mediunidad para el próximo estudio. Vamos a pedir orientación a los benefactores y si está bien, vamos a hablar sobre eso. Entonces, vamos a cerrar porque ya explotamos el tiempo. Ya compartí la música, ¿puede ser? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración agradeciendo la oportunidad de estar aquí. Entonces, queridos hermanos, abramos nuestros corazones en este momento, agradeciendo principalmente el habernos despertado un día más. Estamos saludables, cada uno con nuestras pequeñas dificultades. Pero hemos despertado un nuevo día. Ninguno de nosotros está
en un hospital luchando por su vida. Entonces agradezcamos la oportunidad maravillosa que nos da nuestro Padre de estar aquí, en esta vida, disfrutando de sus bellezas, disfrutando de esta compañía, de todos aquellos que compartan nuestra vida. Agradecemos a ti, querido Maestro, luz de nuestros corazones, guía y modelo de nuestras vidas, por habernos traído tu ejemplo de amor, por haber caminado entre nosotros, por seguir aquí, buscando despertar nuestras conciencias. Tú que nos prometiste, consolador prometido. Y aquí estamos estudiando. Estamos a la luz del espiritismo, recibiendo luz para nuestros corazones, para nuestras mentes, nuestra conciencia, nuestro espíritu. Pidiéndote, Señor, nos traigas comprensión, claridad, discernimiento. Danos, Señor, la sabiduría para entender todo lo que nos trajiste a través de la doctrina espírita. Que es tu moral, que es tu amor, justicia. Nos dijiste, fuera de la caridad no hay salvación. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estos principios, amando a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser caridosos, indulgentes. Enséñanos a perdonar. Buscamos a ser mejores personas. Estamos aquí, Señor, pidiéndote semana tras semana que nos ayudes a entender. Podamos asimilarlas, que estas enseñanzas puedan hacer eco tan profundo en nuestras almas para que podamos despertar esta nueva realidad, a nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar, iluminando nuestros corazones, purificando nuestras almas, iluminando nuestro espíritu. Podamos, Señor, seguir siempre el camino del bien. Cada esfuerzo sea bendecido. Podamos perseverar cada vez más. Ayúdanos, querido Maestro, a vaciarnos de nosotros mismos para poder permitirte entrar en nuestros corazones. Bendita luz de nuestro Padre, presencia divina, el amor de nuestro Creador. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por sostenernos en este camino de crecimiento. Ayúdanos, querido Maestro. Sostén nuestra mano. Podamos dirigir siempre nuestra mirada hacia ti. Agradecemos a nuestros queridos benefactores su presencia, su amor, la bendición de tenerlos con nosotros. Que les pedimos que iluminen nuestros caminos, que intuyan nuestras acciones, que nos bendigan con sus presencias hoy y siempre. Agradecemos a nuestros ángeles de la guarda y pedimos que la oración, que el amor de esta oración sea llevado a todos nuestros hermanos encarnados y desencarnados que todavía duermen, que todavía no están conscientes de estas realidades. Que nos sentimos privilegiados, Señor, de conocerte, de tener esta luz en nuestras vidas. Privilegiados, Señor, de seguir este camino. Entonces te pedimos por todos aquellos que aún no han entendido. Y ayúdanos, Señor, a tener paciencia con ellos, entendiendo que cada uno se encuentra en su propio proceso evolutivo, que cada uno va paso a paso de ti, comprendiendo. Gracias, Señor, por enseñarnos a ser más fraternos,
más amorosos y caridosos con nuestros hermanos. Quédate siempre con nosotros, Señor. Bendice nuestras vidas hoy y siempre. Cuídanos, ampáranos, protégenos. Líbranos, Señor, siempre de todo mal. Gracias, Maestro querido. Gracias.